Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. El mar, ese infinito enigma. A lo largo de la historia, sobre todo de la historia antigua, en la que era muy difícil registrar todo lo que ocurría, el mar ha recogido cientos de anécdotas que tienen mucho más de misterio que de certeza. Naufragios, barcos perdidos, monstruos que se esconden en las profundidades para luego emerger sin aviso para robarle la vida a algún marinero desprevenido. Desde que el hombre es capaz de usar un bote para transportarse sobre la superficie de las aguas, la vastedad de los mares ha sido motivo de supersticiones y temores. En la enorme mayoría de los casos, los miedos no tienen fundamento alguno. Hasta la fecha, no hay evidencia de que un enorme calamar con tentáculos de decenas de metros de largo viva bajo el mar y ataque a la menor provocación, como cuenta la leyenda del Kraken. Pero eso no quiere decir que los mares no escondan cientos de secretos que resultan, hasta el día de hoy, casi imposibles de descifrar. Una de esas historias es la del Mari Celeste, un bergantín, un buque con 2 mástiles para velas, que navegaba por el océano Atlántico a finales del siglo XIX y cuyo destino es quizá uno de los acertijos más extraordinarios de la historia moderna del comercio marítimo. La historia del Mari Celeste ha fascinado a propios y extraños desde que fuera encontrado deambulando a algunos cientos de kilómetros de la costa de Portugal a finales de 1872. Y no es para menos. Era un auténtico buque fantasma, flotando en el Atlántico, con las velas prácticamente intactas. El barco escondía una de las historias más dramáticas, no solo del turbulento siglo XIX, sino de toda la apasionante relación entre el hombre, con toda nuestra fragilidad, y el inmenso mar, verdadero amo y señor de nuestro planeta. El Mari Celeste siempre fue considerado un buque con mala suerte. El barco zarpó por primera vez en 1861 bajo el nombre de Amazon. Para su desgracia, su primer capitán perdió la vida tras solo un par de días al timón, señal considerada por muchos marineros como evidencia de la más desfavorable fortuna. Los siguientes años no fueron mejores para el flamante bergantín. Bajo otros mandos, sufrió incendios y colisiones varias, ganándose fama de buque conflictivo. Para principios de la década de 1870, el Amazon fue vendido a la compañía mercante Winchester, con sede en el puerto de Nueva York. La empresa se dedicó a reparar el maltrecho barco. Para 1872, bautizado ahora como Mari Celeste, el barco estaba listo para comenzar una nueva vida en alta mar. Para sacarle provecho al Mari Celeste, Winchester entró en sociedad con un joven y flemático capitán llamado Benjamin Briggs. Interesado en garantizarle una vida a su joven familia, Briggs compró una participación en el Mari Celeste y se comprometió a guiarlo hasta el Mediterráneo, transportando diversas mercancías. Bajo el mando de Briggs, parecía como si los días de infortunios del buque hubieran quedado en el olvido. El capitán no tardó en conseguir una encomienda con un cargamento que le dejaría una buena cantidad de dinero: 1.700 barriles de alcohol para el mercado italiano. Briggs reunió una tripulación de menos de 10 hombres de su entera confianza e invitó a bordo a su mujer Sara y a su hija Sofía, de apenas 2 años de edad. Tan seguro estaba de volver a casa sano y salvo que Briggs dejó tras de sí a su hijo Arthur, de 7 años. El 4 de noviembre de 1872, Briggs y su esposa cenaron con una pareja de amigos: David Moorhouse, capitán del bergantín Dei Gratia, y su esposa. Moorhouse habría de zarpar con la misma ruta que Briggs una semana más tarde. Al final de la noche, ambos hombres se desearon suerte y prometieron cuidarse en la travesía. Briggs zarparía al día siguiente rumbo a Italia. Ni David Moorhouse ni nadie más lo verían con vida de nuevo. En la mañana del 5 de diciembre de 1872, el capitán Moorhouse seguramente no imaginaba lo que el destino le deparaba: un amargo papel en la historia marítima del siglo XIX. Había pasado casi un mes de que había visto zarpar a su amigo Benjamin Briggs al timón del navío mercante Mari Celeste en el puerto de Nueva York.
Para entonces, seguramente pensaba Moorhouse, el Mary Celeste ya estaría anclado en Génova, entregando el cargamento de alcohol que se le había encomendado llevar hasta Europa. Pero el destino del buque de Briggs había sido muy diferente. En algún momento de ese día fatídico, la tripulación del Dei Gratia avistó un barco de vela deambulando a algunos cientos de kilómetros de la costa de Portugal, relativamente cerca de las Islas Azores, en pleno Océano Atlántico. Después de un par de jornadas rudas, el mar estaba enojado. El Dei Gratia tardó un largo rato en acercarse lo suficiente al barco a la deriva como para reconocerlo plenamente. Para el horror del capitán Moorhouse, el buque aquel no era otro que el Mary Celeste. Tras un largo rato, la tripulación del Dei Gratia decidió botar uno de sus pequeños navíos de rescate para acercarse al barco misterioso que parecía estar completamente desierto. Moorhouse envió a investigar a Oliver Deveau, su primer oficial. Lentamente Deveau remó hasta el Mary Celeste. Con cuidado subió a bordo. Lo que encontró representa hasta nuestros días un misterio sin respuesta. No había rastro alguno, ni del capitán Briggs, ni de su familia, tampoco del resto de la tripulación, con la excepción de 9 toneles de alcohol. Toda la carga que llevaba dentro el Mary Celeste estaba intacta. No había huella alguna de violencia. Los documentos del barco estaban seguros, lo mismo que todas las pertenencias de los tripulantes. La parte baja del barco registraba una leve inundación, pero nada para alarmarse. Lo único que faltaba era el pequeño bote salvavidas, señal inequívoca de que en algún momento de los últimos días, el capitán Benjamin Briggs había decidido abandonar el Mary Celeste. ¿Pero qué le había llevado a esa decisión y con esa urgencia? Después de descubrir el Mary Celeste abandonado en alta mar, el capitán del Dei Gratia decidió pedirle a su primer oficial que lo llevara a buen puerto. Así, 6 días después del macabro encuentro con el bergantín fantasma, el Dei Gratia de David Moorhouse llegó a Gibraltar acompañado del Mary Celeste comandado por Oliver Deveau. La historia del misterio del Mary Celeste corrió como pólvora en el puerto y de ahí hasta el resto del mundo. Las autoridades británicas no tardaron en comenzar una investigación. Las primeras conclusiones sugerían que la tripulación se había amotinado, asesinando al capitán y huyendo en el bote salvavidas también desaparecido. Esa posibilidad no fue bien recibida en Estados Unidos, donde los representantes de la Marina Mercante subrayaron la honestidad no solo del capitán Briggs, sino de su tripulación entera, todos hombres serios, seleccionados por Briggs precisamente por su estricto código de valores. Además, la teoría del motín no tenía sustento práctico. Después de todo, a bordo del Mary Celeste habían quedado intactas todas las pertenencias de la tripulación. Si los marinos hubieran ejecutado a su capitán para luego escapar, seguramente se habrían llevado sus efectos personales y el poco dinero que tenían. Descartada esa teoría, las autoridades británicas trataron de crear otras posibles explicaciones para lo acontecido. Para su desgracia, ninguna encontró sustento. La desaparición de la tripulación del Mary Celeste simplemente desafiaba la lógica a finales del siglo XIX. Para marzo de 1873, los investigadores se vieron obligados a admitir que no tenían ninguna aclaración convincente para la tragedia. Aquella sería la primera vez que el almirantazgo británico concluyera sin éxito una indagatoria. El Mary Celeste volvió al puerto de Nueva York, donde fue vendido de inmediato. Duraría 11 años más surcando los mares y cosechando mala suerte. La misteriosa tragedia, ocurrida en 1872, parecía pesarle al barco como una sentencia de muerte. El bergantín encontró su final por ahí de 1884, cuando su último dueño lo encalló a propósito para quedarse con el seguro del barco. El capitán de apellido Parker no conseguiría su objetivo. La corte lo halló culpable. Apenas 8 meses más tarde, aquejado por intensas pesadillas, Parker moriría. Era quizá la maldición del Mary Celeste. Hace más de 130 años ya que el bergantín maldito conocido como Mary Celeste descansa en algún lugar del oriente del Mar Caribe. Su leyenda, sin embargo, sigue viva. Desde finales de 1872, el Mary Celeste ha generado incontables teorías para explicar la desaparición de sus 8 tripulantes y 2 pasajeros. Desde un posible fraude hasta el pánico generado por una amenaza de hundimiento súbito o incluso un ataque
de fuerzas extraterrestres en pleno océano Atlántico. Los expertos han puesto casi todas las hipótesis imaginables sobre la mesa. La mayoría han sido descartadas. La ciencia o el sentido común han hecho difícil encontrar una explicación convincente que resuelva el enigma del mar celeste. En los últimos años, sin embargo, una teoría ha ganado fuerza. Tiene que ver con el cargamento que llevaba el barco en las entrañas. El capitán Benjamin Briggs era un hombre intensamente conservador y jamás había transportado alcohol, una sustancia de la que sospechaba y que evitaba de manera literalmente religiosa. De acuerdo con la posible solución a este centenario enigma, la presión de las barricas de alcohol dentro del barco pudo haber variado con el cambio de temperatura durante el viaje, algo completamente normal. Eso pudo provocar que algunos barriles estallaran, liberando gases y generando explosiones que a los ojos de un capitán experimentado en la transportación de alcohol habrían sido vistas como algo esperado y controlable. Pero Benjamin Briggs no tenía entendimiento alguno del alcohol como cargamento en los mares. Cuando 9 de las barricas reventaron, Briggs pudo haber perdido la calma y ordenado la evacuación inmediata de su barco. Desesperados, los marinos del Mary Celeste habrían abordado el bote salvavidas. Para su desgracia, la prisa habría evitado que tomaran una precaución indispensable: asegurar el pequeño bote al barco. Así, seguramente por el oleaje de la zona, el Mary Celeste se habría alejado de los marinos que quedaron a la deriva, solos y sin recursos, en medio del inmenso océano Atlántico. Su destino habría sido una muerte lenta y cruel. La teoría del alcohol tiene sentido, pero aún así, no hay manera de garantizar su verosimilitud. Después de todo, nadie halló los restos de la tripulación ni del bote salvavidas donde supuestamente murieron. Y eso es suficiente como para dejar la terrible historia del Mary Celeste en la bruma del misterio. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.